Soy diplomado universitario en enfermería, soy militar, comandante del ejército, cuerpos comunes, especialidad radiodiagnóstico. He estado en un montón de misiones, Irak, Kuwait, toda con hospitales de campaña, en servicio de radiología y UBIs. Mi experiencia en la rama de la radiología llegó con la resonancia magnética. Yo era un militar que estaba por ahí en un botiquín de un regimiento y de repente nace la resonancia magnética. Yo tenía inglés y me gustaban mucho las nuevas tecnologías. De repente me captaron para mandarme a Boston no había ni una resonancia magnética en España en aquel momento. Me mandaron a Boston, que fue el sitio donde las primeras resonancias se crearon, y allí estuve estudiando durante 6 meses la resonancia. La primera resonancia en España se pone en Barcelona y allí voy, ¿vale? Me manda el ejército y estoy otros 6 meses con ellos, hasta que se instala el equipo de radiología de alta definición en el Gómez Ulla y allí entro. Fui coordinador de radiodiagnóstico de Gómez Ulla. Llevo muchísimo tiempo, desde que se inician las escuelas de técnico de enfermería, al principio los TER, voy con vosotros, ¿no? He sido coordinador de vuestras prácticas en todos los hospitales donde he estado. Y entonces lo que me gustaría de transmitiros es que no vais a llevar con la equiparación teórica que os están dando, y es el trato con el paciente. O sea, sabéis mucho de radiología, sabéis mucho de posiciones, pero no sabéis mucho de atención al paciente, no acabáis sabiendo. Veo que cuando llegan los técnicos allí, que cuando vayáis en segundo a prácticas, los que vayáis a la Clínica Marazuela, seré vuestro coordinador, y lo que voy a tratar de inculcaros es eso, ¿no? Sí que es verdad que sabéis mucho, vais a aprender de posicionar y demás, pero no de trato al paciente. El técnico parece que se está separando un poco de esa rama sanitaria que tiene el enfermero, que tiene el radiólogo, incluso el celador, ¿no? Que tiene muchísimo más contacto. O sea, si ves un celador por ahí con un paciente, es mucho más empático, ¿no? Es una palabra que voy a utilizar mucho porque me gusta y resuelve mucho lo que quiero decir, ¿no? Que se relaciona mucho con el paciente. En cambio, el técnico parece que pasa, le llama ya ni por su nombre, porque veréis que ahora ya son letras todo, CMP, que pase, CQR, que pase, se cambia, se viste, no respire, pum, adiós. Pues eso es lo que quiero evitar, ¿no? Y con esta clase pretendo transmitiros. Pretendo dar estas 3 masterclass en este año, ¿no? Todo esto de función al paciente. Hoy ya no se revelan las radiografías, entonces, ¿qué se hace con ellas? Pues imágenes digitales. Todo el estándar Deacon, esta será la segunda que os dé, todo con prácticas, todos con diapositivas, presentaros qué es el GIS, qué es el RIS, son acrónimos que os van a sonar mucho y que poco a poco iremos sabiendo, y que todo técnico debe de saber para saber en todo momento dónde está la imagen que estamos captando. Y luego la introducción a la telemedicina. En esto, claro, hice mucho porque cuando estamos en misiones, trabajamos con telemedicina. O sea, directamente la radiografía que yo hago, o la placa, o la escopia, o la urografía que hago en el hospital de Bosnia-Herzegovina de Sarajevo, pues directamente, online, lo está viendo un especialista en radiodiagnóstico, aquí en Madrid, en el Gómez Ulla, en su despacho tranquilitamente, y me va diciendo, dale otro giro, vuelve, sácale otra placa. Eso es telemedicina. Empezó con el ejército y luego, como casi todo, y luego ya está en todos los hospitales. Y la última, cuando ya tengáis muchísima más práctica, aparatología. Uno por uno iremos viendo cada sala, con el rol del técnico en esa sala. Cómo se pasa al paciente, cómo se posiciona, qué empatía hay en ese momento. Os iré señalando aquí es donde fallamos, aquí es donde no le decimos al paciente que le vamos a apretar cuando hacemos una mamografía, por ejemplo, y directamente apretamos la mama y la señora pega un bote, pues si antes lo preveemos, podremos decírselo. Esa será la última, ¿vale? Aparato por aparato. Dicho esto, pasamos ya a lo que vamos a ver ahora. ¿Y pasa? Sí. El código ético, fundamental. La Asociación de Técnicos en Enfermería ha sacado ya un protocolo y como buena profesión, metida ya en el futuro, debemos de tener un código ético, ¿no? Que por todos los técnicos deben de cumplir. ¿Cuál es el rol del técnico superior de imagen y diagnóstico y medicina nuclear dentro de los hospitales? La comunicación, la parte más importante con el paciente. Protección radiológica del paciente, lo tocaré por encima porque ya lo habéis dado un poco con la doctora.
y sobre todo la necesidad del paciente. Necesidades desde fisiológicas hasta de comunicación. Cuando llega el paciente y dice, quiero mear, ¿qué opciones tenemos? El paciente está tumbado, no se puede mover, el paciente está encamado, no se puede mover, el paciente sí se puede mover, ¿qué útiles le damos para que se mueva? Todo eso será esta parte. Evaluar el estado del paciente, sobre todo si estamos en urgencias. Cuando nos llega el paciente, el celador nos lo coloca aquí, nos da un volante y dice radiografía, PA de pelvis y de columna lumbar. No sabemos nada más. Lo primero que hay que hacerle es observarle, quitarle la sábana, ver qué férulas tiene, qué sondas tiene, qué vías tiene, si son largas, cortas. Todo eso lo evaluamos cuando viene el paciente. ¿Qué equipo humano compone el servicio de radiología? ¿Cuál es el flujo de trabajo? Desde que el paciente entra en el servicio de administración o recepción hasta que sale, ¿por qué diferentes salas y pasos da? Administración de medios de contraste, fundamental. El riesgo más grande que tenemos ahora mismo en radiología es esta, la administración, donde se nos pueden morir los pacientes. Y pues, consentimientos informados, también fundamental desde el punto de vista legal, pero que no nos da carta blanca con esto, ¿vale? Y con esto insistiré. Voy a enumerar porque esta teoría no me gusta mucho, pero sí que debéis de saberlos, que son los principios. El Código de Buenas Prácticas lo llama la Asociación de Técnicos. Lo voy nombrando un poco para que os vaya sonando, son todo obvio, pero debe de ser las máximas que debe de imperar en nuestro trabajo diario. Responder, lo principal, necesidades del paciente y participando de mero activo en su cuidado. Nosotros estamos ahí. Cuando llega el paciente, somos los responsables. Prestación de servicios a la población, pues con respeto, ¿vale? El paciente entra y es respeto, no es un mero y le tenemos que respetar como tal. Por supuesto, ejercer la profesión sin ningún tipo de discriminación, desde sexo, raza, credo. Bueno, esto está muy de moda y es normal. Practica la técnica radiológica fundada en los conocimientos teóricos que estáis adquiriendo aquí, luego los trasladamos allí, a la clínica. Asume la responsabilidad de las decisiones profesionales, somos los responsables de lo que le estamos diciendo, haciendo y cómo se va el paciente de ahí. Muy importante, contribuimos al prestigio de la profesión. Dejaremos de ser meros fotógrafos para pasar a ser profesionales de la sanidad. A través de la observación y la comunicación con el paciente, adquirimos señales no verbales por parte del paciente, miedo, dolor, que eso lo podemos trasladar al radiólogo e informarle de tal para que, al final, podamos colaborar en el diagnóstico. Responsable del funcionamiento y uso de los equipos. El personal de limpieza no toca los equipos de radiodiagnóstico, ¿vale? No los toca. Somos responsables de la limpieza, de que todo esté ordenado dentro de la aparatología de radiodiagnóstico. No limpia el personal de la limpieza nunca, ni entran los monitores, ni nada de eso. Todos somos nosotros los responsables y quien lo tiene que hacer. Salvaguarda las confidencias, importante. En ningún momento, y esto hemos tenido ahí en la clínica Marazuela varios problemas, la gente, oiga, ¿cómo está mi padre? ¿Cómo está mi madre? ¿Cómo está? Esto hay que tener cuidado, ¿vale? La información que nosotros damos a los pacientes es confidencial. No podemos dar ningún tipo de información. ¿Qué le ha parecido? ¿Qué tengo? ¿Cómo lo ve? Esas preguntas son constantes en radiología. Nosotros, ya le informará el médico, ya le informará su médico, ¿vale? Pero nunca, por mucho que sepamos o veamos claramente una fractura, también me gusta mucho hablar del vocabulario no verbal. El paciente está ahí, le hemos hecho una radiografía, sale y de repente vemos un tumor en la mama tremendo. Pues, nos asustamos, él nos está mirando, como hay una ventana de exploración o de observación, nos está mirando y, bueno, pues eso hay que evitarlo. Tenemos que ser totalmente asépticos, no mirar nada, hacer nuestra placa. Si es una cosa de gravedad, vamos a llamar al radiólogo. Oye, ¿qué te parece? Viene el radiólogo, que también sabe de esto, entonces no toma ningún tipo, ni le cambia la cara. Vale, muy bien, repítele la placa, no, sí, lo que sea. Pero, claro, vamos a pasar, ¿vale? ¿Qué ha pasado? ¿Qué les he visto? ¿Qué ha venido? No pasa nada, es que pues, a lo mejor se había movido un poco, pero nunca hay que transmitirle miedo al paciente, que ya lo trae.
responsable de procurar el bienestar de los pacientes cuando están dentro de nuestra sala de radiología y continuamente actividad formativa. Continuamente nos tenemos que estar formando. No debemos de quedarnos ahí y simplemente hacer nuestra radiografía y marcharnos. Apuntaros a congresos, apuntaros, sobre todo al principio que estáis mucho más abiertos, os recomiendo que lo hagáis. Los laboratorios, el propio hospital ayuda mucho, no son muy caros y si pertenecéis a la asociación son muy baratos y constantemente están haciendo cursos. Bien, entonces, una vez que ya tenemos esos principios, estos que voy a poner ahora son los míos, los que yo os quiero transmitir, ¿vale? Que mediante esos principios tan básicos, ¿qué debéis de tener cuando lleguéis a un hospital? Esto debéis de recordar. Este dibujo los pone muy bien. El apático, por supuesto, está fuera. El paciente está aquí en medio, que necesita nuestra ayuda. El apático está fuera, silbando, tan tranquilo. El simpático se mete dentro y trata de ayudarle. Pero si veis, está dentro. Por lo tanto, el simpático no le va a ayudar mucho. En cambio, el empático se pone en lugar del paciente, pero fuera, desde fuera. Por lo tanto, podremos ayudarlo mejor desde este punto de vista, de la empatía. Ponernos en el lugar del paciente. Yo, una máxima que tengo, y llevo 30 años por lo menos en esto, es siempre trato al paciente como si fuera mi madre, si es mayor, como si fuera mi hermano, si es pequeño, como si fuera mi hijo. Constantemente pasa al paciente, digo, es mi madre. ¿Cómo le gustaría que yo le tratara? Que yo le pusiera esa bata, qué calor le quiero transmitir. Es mi hijo, qué protección radiológica me gustaría hacerle, qué cantidad de mandil de plomo, por dónde. Si quiero informarle, hablarle, todo eso es esto, la empatía, ponernos en el lugar del paciente. Pero también pertenecemos a un grupo, cooperativismo. Esto es una palabra muy denostada, muy de que parece que entre todos nos ponemos y nos tapamos, ¿no? Pero no es así. O sea, lo que pertenecemos es a un grupo no solo de técnicos, también en la rama sanitaria hay enfermeros, hay médicos, hay celadores, pues todos somos de ese equipo y todos tenemos que pertenecer a él y como tal tenemos que rodar. Aparte del cooperativismo, también somos compañeros y tenemos que ser compañeros de nuestros compañeros, ¿vale? No tapar aquellas cosas gordas y todo esto, ¿no? Sino que simplemente ayudarnos entre nosotros, cuando no sabemos o no sabe el compañero que es más nuevo, pues ayudarlo. Pertenecemos a un grupo y el grupo funciona así. Reciclaros. La Asociación de Técnicos en Radiología constantemente, cada 2 o 3 meses, hace cursos y cursos muy dirigidos y muy bien hechos porque sabe perfectamente qué necesita el técnico y lo da. Que según si pertenecéis o no, son más caros o baratos, incluso los laboratorios de los contrastes y demás, pues ayudan. Da 2 o 3 cursos al año para técnicos, hablamos con la supervisora, me gustaría hacer un curso y demás, vale, nos van apuntando y ahí vamos haciendo nuestros cursos, ¿vale? Reciclado continuamente. En la sanidad debe de ser así, cambian los aparatos, cambian todas las técnicas, pues apuntaros a cursos. Ayudar a otros compañeros. Esto, cuando lleguéis, lo veréis. Veréis unos que son más, además vosotros los percibís enseguida, porque llegáis allí de nuevo y hay unos con lo cual tenéis muy buena relación y otros que simplemente poneros aquí detrás, vale, pum, va. Y esto tenéis constantemente que ir preguntándolos, ¿no? Pues no, una vez que tengamos la suficiente experiencia, por favor, transmitirlo a los compañeros estudiantes, los que acaban de llegar, pero no solo en cómo se hace una radiografía, porque ahí está claro que lo debe de saber cuando se presenta, sino cómo tratamos a los pacientes. Descansar, ¿vale? Hoy con los turnos, mañana, tarde, noche, mañana, tarde, noche, pues esto provoca mucho y siempre que podáis, descansar. Sois jóvenes y efectivamente estáis deseando salir para divertiros. Pues hacer viajes, hacer algo que la mente os saque, pero no le deis mucha caña al cuerpo de salir por la noche y luego ir a trabajar. Y siempre que podáis, tomaros un café, descansad un poco entre placa y placa y procurar que la mente se distraiga. Ojo, el único que da un diagnóstico en radiología es el médico. Jamás tenemos que decir, tiene el brazo roto, se ha roto, sí, parece que el cúbito le tiene mal. Jamás. El diagnóstico le da el médico, nosotros
hacemos nuestras radiografías, las damos, ya le informará a su médico, ya le informarán en urgencias. Pero usted ha visto algo, usted tiene mucha experiencia y lo ve, claro, sobre todo a mí, cuando me ven, ¿no? No, pero yo jamás doy ningún tipo de información. Sí que si hay gravedad se comunica al radiólogo o al servicio de urgencias, o si hemos visto algo roto y no está inmovilizado en urgencias, hablamos con el celador, ojo, tiene un brazo roto, tened cuidado, pero el diagnóstico lo hace el médico. Sed positivos. A pesar de que estéis cansados y demás, cuando os llegáis y os ponéis el pijama, pues para trabajar, claro, no para ir a la cama, por favor, sed positivos. Quitaros todos los problemas que tengáis, coger vuestro listado de la sala donde estéis y a partir de ahí voy a ser un buen técnico, voy a tratar bien a los pacientes, sed positivos. Por supuesto, la última y la fundamental, sentiros orgullosos de la profesión a la cual pertenecéis, ¿vale? No sois técnicos, no sois fotógrafos, no sois, ¿vale? Sois un profesional de la sanidad con la misma equiparación, igual y con los mismos valores que tiene el radiólogo, ¿vale? Que tiene el enfermero, que tiene todo el mundo de la sanidad. Ellos en su puesto, nosotros en el nuestro, pero vosotros, y eso lo da el orgullo, ¿vale? Que tengáis de la profesión y no os dejéis en ningún momento, que os hablen bien, con respeto, nada de voces, ni supervisoras, ni radiólogos, ni nada. Que os expliquen las cosas bien y exigirlo, ¿vale? Bueno, pues nada, pues vamos a pasar a las salas. Ya hemos dado esta teoría así psicológica del empatizar, pues vamos a ver qué hace el técnico dentro del servicio.